El día 11 de febrero de 2013, el mundo despierta con una noticia que conmociona a todos. El Papa Benedicto XVI, líder espiritual de 1.200 millones de personas en el planeta, renuncia. El mundo católico llora su decisión y está sorprendido. Desde Gregorio XII en el año 1415, la Iglesia no ha tenido un Papa que renuncie. Benedicto XVI dice que es por agotamiento. Entre incertidumbre y especulaciones, el Vaticano anuncia que antes de las Pascuas habrá un nuevo Papa. En la noche del 13 de marzo de 2013, miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro esperan la decisión de los cardenales reunidos en el cónclave. Los ojos del mundo están puestos en esta chimenea donde el humo aún es negro. De repente, a las 19:40, el humo cambia de color. Ahora es blanco. Y las campanadas anuncian que la Iglesia tiene un nuevo líder. El elegido es el cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio. La noticia sorprende a todos. Su nombre no estaba en los pronósticos y muy pocos lo conocen. Hoy descubriremos quién es este nuevo líder mundial, que desde el primer minuto de su papado parece marcar el comienzo de una nueva era. La era de Francisco, el Papa del fin del mundo. Este es el Vaticano, un pequeño estado de apenas 44 hectáreas con 900 habitantes. Es el corazón de una de las religiones con más seguidores del planeta. Es el hogar de su líder espiritual, el Papa. Desde hace siglos, un papa sucede a otro tras la muerte de su predecesor. Sin embargo, hoy la situación es muy diferente. A pocos kilómetros de la Plaza de San Pedro, el papa anterior, Benedicto XVI, se encuentra vivo y meditando en la casa de retiro de Castel Gandolfo. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que lo llevaron a renunciare a Benedicto XVI? Existen muchas ipotesi. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Per me la questione era molto semplice, con la sua consueta chiarezza, coerenza e sincerità ha detto che aveva sentito l'indebolirsi delle sue forze, in particolare negli ultimi tempi. Benedetto XVI non si è dimesso solo per motivi di salute, per il cuore, per i reumatismi. In realtà lui da un lato razionalmente aveva sempre deciso di non volere vivere una vecchiaia in grande disagio come Giovanni Paolo II, però dall'altro la sua decisione è stata accelerata dalle crisi che si sono moltiplicate all'interno della Chiesa. Io non credo che sia giusto vedere le cose in termini di crisi. Crisi con il mondo islamico, crisi con il mondo ebraico, crisi con il mondo della scienza, fino alla grande esplosione dei Vatilix, questi documenti che hanno mostrato una curia divisa, lotte di cardinali, corruzione, mancanza di trasparenza all'interno della Banca Vaticana. Los archivos revelados en el Vatilix hablan de la corrupción en licitaciones inmobiliarias del Estado Pontificio, manejos irregulares en el Banco Vaticano e incluso un complot para asesinar a Benedicto XVI. De esta filtración interna de documentos se culpa a su mayordomo, Paolo Gabriele. La rinuncia del Papa è stata una rinuncia potente, un gesto potente, che ha mandato a casa tutto un sistema di potere. Lui è contro chi lacera il volto della Chiesa, è contro la sporcizia della Chiesa, no? E quindi si è ritrovato la sporcizia in casa sua. Ya en el siglo XIII, debido a las luchas internas, el Papa Celestino V habilitó la renuncia papal en el derecho canónico. En medio del escándalo, Benedicto decide hacer uso de este derecho.
Certamente il Papa Benedetto ha avuto l'intuizione, direi quasi rivoluzionaria, di pensare che era giunto il momento di un cambiamento. Ha mostrato che il papato è un servizio e ha anche riconosciuto i propri limiti, perché lui ha detto in latino, molto solennemente, riconosco la mia incapacità di amministrare bene la mia missione. El 28 de febrero de 2013, la renuncia se hace efectiva. Más de 1.000 millones de fieles lamentan la pérdida de su líder espiritual y posan su mirada en el Vaticano. Aquí se elegirá al nuevo Papa. Gracias a que la mayoría de los cardenales se halla en Italia para acompañar a Benedicto en el último día de su papado, el cónclave se convoca solo 12 días después. Miles de fieles van llegando a la plaza de San Pedro. Antes de entrar, los cardenales posan su mano sobre la Biblia y juran mantener el secreto de todo lo que allí pase. Los 115 cardenales de todo el mundo quedan entonces aislados en un recinto sellado bajo el mural de Miguel Ángel. Durante siglos, la llegada de un nuevo papa al trono de Pedro ha estado rodeada de misteriosas señales y vaticinios. ¿Cuáles han sido las profecías que anunciaron la llegada de Francisco? En el siglo XII, el arzobispo católico Malaquías de Armagh, hoy conocido como San Malaquías, cayó en trance y vio una línea de reinos papales a partir de Celestino II, el pontífice que reinaba en aquel entonces. Los fue nombrando e identificando con un lema desde el primero hasta el último con bastante exactitud. El último era el número 112, luego de él llegaría el fin. El último era el número 112, luego de él llegaría el fin. Benedicto XVI era el Papa 111. El 112 es Francisco, de ahí que muchos piensen que él es el Papa del fin del mundo. Cuando Francisco sube al balcón y antes de saludar y pedir al pueblo de Dios que rece por él, dijo: I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El fin del mundo es casualidad. O Francisco solo se refería a la gran distancia entre Roma y Buenos Aires. Pero Malaquías no fue el único que une la llegada de Francisco al Vaticano con el fin del mundo. En el siglo XVI, el médico y consultor astrológico Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, predijo la llegada de un hombre de color con mucho poder en el siglo XXI, que anunciaría el fin de los tiempos. Al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas. Morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. En la Edad Media esto fue interpretado como la llegada de un Papa Negro, ya que en aquellos años el sumo pontífice era el hombre con mayor poder en el mundo, el Rey Negro. Pero ¿por qué Francisco sería el Papa Negro? Para muchos la respuesta está en el origen jesuita de este papa y lo relacionan con el color de la sotana que usan los miembros de su orden. If we're looking for prophecies, the prophecy that I'm always keenest on is that in the 1960s, a former priest, an Australian former priest called Maurice West, who was a very popular novelist, wrote a book called Shoes of the Fisherman, so Shoes of St. Peter being the analogy, where he predicted then in the mid-60s that there was going to be an Eastern European Pope. And then at the very end of his life, in 2002 or 2003, Maurice West published another book, which was called Eminence. And in Eminence, he again dealt with the papal election. And what did he predict in that? He predicted that an Argentinian was going to be Pope. So if we want a prophecy, there's a tried and trusted one. Otros van más allá y hablan de la relación de los jesuitas con el poder. A través de los tiempos, el superior de esta orden se le conoció como el Papa Negro por el poder que tenía dentro de la compañía. Poder que se extendía hasta aquellos lugares donde los jesuitas llegaban para realizar su tarea evangelizadora.
Esto muchas veces inquietaba a los gobernantes de aquellos reinos y países que veían en los jesuitas un peligro de un poder latente dentro de su propio poder. Fueron muy cuestionados y criticados. Napoleón habló de ellos en sus memorias y advirtió: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El objetivo de esta organización es el poder en su más despótico ejercicio, poder para controlar al mundo bajo la voluntad de un solo hombre. La Compagnia di Gesù, che molti lo intendono come una compagnia nel senso militare della parola, mentre per Sant'Ignazio era una compagnia di amici, di compagni di Gesù. Hoy un jesuita está al frente de la Iglesia Católica. Francisco es el líder espiritual de 1.200 millones de fieles en todo el mundo. Sin dudas, esta es una situación de poder concentrada en un solo hombre, como advirtiera Napoleón. ¿Quiénes son los jesuitas? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es su origen? A través de la historia, mitos y leyendas rodearon a esta orden desde que en 1540 los fundara Ignacio de Loyola. Fueron fundados con una innovación, que no eran monjes mendicantes, sino que como si fuese el brazo armado de un ejército, ¿no? Están en el frente de batalla. C'è un quarto voto che i gesuiti fanno al termine della loro formazione, qualora il Papa direttamente o tramite i nostri superiori voglia dare una missione, un incarico, un compito alla compagnia, noi dobbiamo essere prontissimi ad obbedire senza domandare nulla, partire immediatamente e cercare di fare con tutto il nostro cuore quello che il Papa ci chiede. Por esta lealtad incondicional al Papa fueron llamados los soldados de Dios. Como Ignacio de Loyola sabía que el Papa podía enviarlos a misionar a los lugares más recónditos del planeta, pensó que quien integrase su orden debería estar muy bien preparado. Buscaba a la gente, ¿a cuál? A la gente que era toda católica como él. No, a los que estaban lejos, a los que no lo conocían. Sant'Ignazio ha fondato quest'ordine per mettere a disposizione della Chiesa e in particolare del governo da parte del Santo Padre un gruppo di religiosi, di sacerdoti che fossero ben preparati, che avessero una spiritualità solida, una buona formazione culturale, per poter essere mandati dovunque il Papa ritenesse che era utile per la Chiesa. El conocimiento ocupó desde los comienzos de la orden un lugar importante en la formación de un jesuita. Francisco, por ejemplo, habla varios idiomas y su formación incluye, entre otros, estudios superiores de filosofía, humanidades, ciencias y teología. Era gente intelectual y han tenido un grandísimo protagonismo en la contrarreforma que se dice. Pero además del conocimiento, el misionero jesuita debía saber enfrentar a las duras condiciones de las tierras remotas a las que podía ser enviado para evangelizar. Para ello se preparaban con una estricta disciplina y practicaban una vida ascética y austera. Nel caso della Compagnia di Gesù, in particolare, è importante l'impostazione apostolica, cioè non si tratta di un istituto religioso, di un ordine religioso contemplativo, dedito fondamentalmente alla preghiera, ma di un ordine religioso fatto proprio per l'apostolato. Los jesuitas han llegado con su trabajo evangelizador a los lugares más remotos del mundo, allí donde el Papa creía necesaria su presencia. Por lo tanto, llegaron a ser muchísimos y llegaron a ser una fuerza evangelizadora muy grande que ha influido a todo nivel. Por sus aulas pasaron personalidades tan dispares como Descartes, Fidel Castro, Calderón de la Barca, Cervantes, entre otros. Actualmente es la mayor orden religiosa católica masculina con más de 17,000 miembros entre sacerdotes, estudiantes y hermanos. Educan a casi 3 millones de alumnos en el mundo. Chicas, chicos, saben que el que no camina sin dejar huella no sirve para nada. El Papa Francisco es un auténtico jesuita y desde el primer momento de su papado, sus señales fueron de simpleza y austeridad. La pregunta que se hacen muchos es,
¿Qué puede llegar a ser un jesuita al frente de uno de los estados más ricos del mundo? Y con esta pregunta se abren muchas más interrogantes. I think the greatest risk to Pope Francis is not taking action on the abuse scandal and not taking action on the corrupt practices that go on within the Vatican bureaucracy. ¿Soportará la Iglesia un cambio tan radical cuando es sabido que muchos de los que hoy recorren el Vaticano y rodean a Francisco confunden la humildad con la humillación y piensan que la riqueza es un signo de poder? Io credo che passato il momento degli applausi inizierà anche un momento difficile di resistenza interna. Il Papa Francesco deve scegliere molto bene i suoi alleati e con chi fidarsi. I kind of wonder how good he'll be at doing that, because in a sense he's been a bit of a loner. He hasn't been a team player in that sense. So who will he choose? Who are his allies? It isn't really clear who that is. La metamorfosi e l'ipocrisia è forte, grande, e molti faranno a gara per compiacere a lui pur avendo una storia nel passato diversa, no? ¿Puede este jesuita quedar peligrosamente encerrado en una jaula de oro como el Vaticano? All'interno della curia, che sono felici che adesso arrivi un Papa che si occupi della curia. Io credo che la maggiore resistenza viene da quei cardinali, anche vescovi, che temono che la perdita del potere imperiale del papato possa creare delle scosse nella Chiesa cattolica e possa anche diminuire il suo ruolo. Muchos creen que los cardenales en este cónclave no eligieron a un hombre en especial, sino a un representante de la orden jesuita, porque ellos son los únicos con la fuerza y la disciplina necesaria para poder salir de estos terribles momentos de crisis que vive la Iglesia. Francisco está marcando un rumbo nuevo en el cambio de la Iglesia. Su mirada es la que guiará a los fieles de todo el mundo. Este estilo que está imponiendo es parte de su identidad y lo eligieron porque él es así. La Iglesia debe dejar de ser autorreferencial, debe salir al encuentro de la gente, una Iglesia que sale afuera, che evangelizza. Certamente si nota ad un certo entusiasmo spirituale per cui tante persone si avvicinano alla Chiesa, vanno ai santuari, si confessano, insomma c'è una certa ripresa di entusiasmo nella partecipazione ecclesiale. ¿Qué se espera de su papado? ¿Cuáles son las esperanzas que el mundo tiene puestas sobre este hombre sencillo, directo y austero? Con una expectativa muy grande puesta en la figura de Francisco, sobre todo su espontaneidad, su origen italiano también lo favorece mucho, su preoccupazione per los pobres. E avvertire un entusiasmo sia dai conservatori sia dai progressisti, cioè sembra che sia un Papa capace di unire, no? Quindi di non confermare le divisioni, ma al contrario di pacificare. Podemos esperar un Papa cercano a los jóvenes. Se vio que en la Piazza San Pietro se entusiasmaron muchísimo. Los que estaban allí vieron un gran entusiasmo general. Sono sicuro che non seguirà un progetto astratto di riforma della Chiesa costruito a tavolino. Semplicemente seguendo il Vangelo poi le cose potranno cambiare quasi in maniera, come dire, naturale, semplice. Este Papa le va a dar a la Iglesia este camino que tiene que ver con la vida simple que él siente, pero que el mundo también reclama de la Iglesia. Religion means reattachment, reconciliation with God, with the Father, with Jesus.
atmosphere here is really, really amazing, and you really can feel it. That lots of people, they really enjoy and they really wait for this event. And it's actually really important because they Pope from a new continent, which is a big event as well. I think the biggest expectation is change. My expectation, given what Pope Francis has done and said beforehand, is that he will emphasise the side of social justice and that he will talk about those aspects of it. I think it's going to be something new, something fresh. Perché parla con il cuore e al cuore. Y que es tan cercano y tan cálido y que transmite tanto cariño para la iglesia y para la gente. And this change is for good. It's for the good of the church and the good of humanity. Han dicho que quiere cambiar la iglesia, no, quiere cambiar el mundo. Más allá de las especulaciones sobre su elección y de lo que anuncian las profecías, lo cierto es que con la llegada del Papa Francisco, para la Iglesia termina una era y comienza una nueva. Hay un final, pero también hay un comienzo. Y ese final no tiene por qué ser precisamente el fin del mundo. Comienza una nueva era, la era del Papa Francisco.